Qué alegría, familia de Christ Fellowship, poder estar juntos hoy. Hemos cantado nuestras canciones al Señor expresándole que le amamos. Hemos ofrendado y ahora vamos a entrar a la palabra del Señor. ¿Está usted listo para recibir el pan de vida, la palabra del Señor? ¿Me acompañas para orar? Vamos a orar todos juntos. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das poder estar aquí y poder adorarte con estas canciones que han salido de lo profundo de nuestro corazón, Señor. Nuestras ofrendas a ti, Padre, damos. Y ahora queremos amarte a través de la palabra, Señor. Adorarte al ser diligentes en escucharla y también, Padre, aplicarla. Espíritu Santo, habilita nuestras mentes y corazones para recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Elimina las distracciones que nos quieren impedir recibir tu palabra, Señor, y sé tú hablándonos en esta hora, Padre. Es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra cultura latina sabe muy bien acerca de las mesas compartidas. Amamos las mesas grandes. Imagínate ahora por un momento, usa el ojo de tu mente para idear una grande mesa larguísima después de la reunión dominical que se pone llena de comida, de risas y de conversación. Sobre esa mesa hay de todo: arepas venezolanas, pupusas salvadoreñas, tacos mexicanos, cafecito colombiano, sancocho dominicano, mofongo puertorriqueño y habichuelas caribeñas. Una hermana mayor trajo una receta que ha pasado de generación en generación y los niños, por supuesto, preguntan si también hay pizza y hamburguesas. A simple vista, la escena es hermosa, porque la mesa está llena de sabores, de colores, de olores y de historias. Pero si miras un poco más de cerca, también notarás algo más: tensión. Porque cuando nos sentamos a la mesa, no solo traemos comida, traemos cultura, traemos costumbres, traemos preferencias, traemos heridas, traemos formas distintas de hablar, de celebrar, de adorar, de servir, de entender la vida, de entender la fe. Una persona dice: así se hacen las cosas. Otra persona responde: bueno, así será en tu casa, pero no en la mía. Uno quiere que la música sea con más alegría, más fuerte, con más volumen. Otro quiere que la música sea más tranquila, más solemne, más reverente. Uno llega media hora antes listo para acomodar las sillas. Otro manda el mensaje clásico: ya voy llegando, pero todavía estoy en el estacionamiento. Y ahora imagínate que en medio de esa gran cena, alguien se pone de pie y dice: si de verdad quieres pertenecer aquí, tienes que comer como yo, hablar como yo, celebrar como yo y vivir tu fe exactamente como yo la aprendí. En ese instante, la mesa cambia. Ya no se siente como una familia, se siente como un filtro. La mesa, que debería de reflejar la gracia, empieza a sentirse como un examen de admisión. Porque una cosa es no tener las mismas costumbres, pero otra muy distinta es sentir que para pertenecer tienes que dejar de ser quien eres o cargar con requisitos que Jesús nunca puso. Y esa, familia, es precisamente la tensión que vamos a ver hoy en el pasaje bíblico de hoy. Abre tu Biblia a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 vamos a contestar la pregunta: ¿qué hace que alguien realmente pertenezca al pueblo de Dios? ¿Qué hace para que alguien realmente herede la vida eterna? Cuando nuestras diferencias se sientan en la misma mesa, ¿quién decide lo que es esencial y lo que no es? ¿Qué pasa cuando las tradiciones, las preferencias y las convicciones personales chocan con la unidad de la iglesia? Eso no fue la pregunta solo para la iglesia del primer siglo.
Es la pregunta también para ti y para mí el día de hoy. Lo que vamos a ver hoy en Hechos capítulo 15 es esto. La unidad de la iglesia no se preserva haciendo que todos seamos uniformados, seamos iguales, sino recordando qué es lo que es verdaderamente esencial en el Evangelio de Jesús. Porque la pregunta más importante no era simplemente cómo convivir juntos. De esto no estoy hablando de simplemente cómo convivir juntos. Estamos hablando acerca de la pregunta: ¿la salvación se recibe solamente por la gracia de Jesús o hay que añadirle algo más? Y ahí donde estamos muchos de nosotros sentados, tú le has agregado extras cosas al Evangelio. Tú le has agregado cosas al Evangelio diciendo: si verdaderamente eres cristiano, vas a ser Jesús más esto, Jesús más aquello. Todos lo hacemos. Todos. La batalla que vamos a enfrentar el día de hoy no es nueva, pero ciertamente es real para el día de hoy. Familia, damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, es raro, oígame muy bien, es raro que una iglesia local se divide solamente por teología. La mayoría de las iglesias no se dividen por teología. Se dividen, la mayoría de las iglesias, cuando preferencias humanas se disfrazan de requisito espiritual. Lo voy a volver a decir. La mayoría de las iglesias se dividen cuando gente en esa iglesia disfrazan sus preferencias humanas como requisito espiritual para agradar a Dios. Hechos 15 nos confronta a ti y a mí con una pregunta urgente. ¿La iglesia será una comunidad construida alrededor de la gracia de Jesús o un club donde algunos ponen condiciones que Jesús nunca puso? Y para responder esa pregunta el día de hoy, necesitamos ir al texto bíblico. Y al ver el texto bíblico de hoy, creo que resalta una grande verdad contundente. Y es esta: vive la gracia que nos une, celebra la diversidad que enriquece, porque en Cristo somos una sola familia. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a aprender a vivir la gracia que nos une. Porque la gracia del Evangelio es lo que nos une a gente tan diversa, de tantos trasfondos. Es la gracia lo que nos une y es lo que debemos de vivir. Las diferencias entre nosotros son para celebrarlas, no para opacarlas o para olvidarlas o para uniformarnos todos y ser de la misma, ser iguales. No, las diferencias entre nosotros las celebramos también. Y si logramos hacer esas dos cosas, vivir en la gracia que nos une, celebrar la diversidad que nos enriquece, entonces vamos a ser una familia espiritual. Una familia espiritual. Ahora, ¿en dónde estamos, damas y caballeros jóvenes que me escuchan? Si ya tienes tiempo asistiendo o hoy es tu primer domingo que nos acompañas, déjame te digo que estamos en una serie de mensajes titulada La Gran Historia. Llevamos más de 20 y tantas, casi más de 30 semanas estudiando todas las historias, las historias más grandes de la Biblia. Y hemos dicho que la Biblia no es una colección de historias separadas, independientes. No, al contrario, la Biblia es una colección de historias que cada una compagina con la otra para contar una sola gran historia. Los teólogos le llaman a esto una metanarrativa, una gran historia. La Biblia comienza con un jardín y terminará con un jardín. Y entre todo eso, la Biblia cuenta una sola gran historia. Y al llegar al texto bíblico de hoy, déjate digo, damas y caballeros, Hechos 15 está conectado con Génesis capítulo 12. Tenemos que regresarnos al principio de la historia. Hay que regresarnos 30 semanas atrás cuando empezamos esta serie. Y vimos que Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Y Dios le prometió 3 cosas a Abraham. Pero entre las 3 cosas que le prometió Dios a Abraham, me quiero enfocar en una de ellas. Y es Génesis 12, versículo 3. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? El texto dice: por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham, por medio de ti
todas las familias de la tierra serán bendecidas. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, eso fue dicho en Génesis capítulo 12 y vemos su cumplimiento en Hechos capítulo 15. Finalmente vemos cómo se van empaginando las piezas una con la otra, porque Génesis 12 es el cumplimiento de Hechos 15. Regresemos al texto en Génesis 12:3. En medio de ti serán bendecidas todas las familias. Circula la palabra todas. No solo los descendientes, no solo los que hablan hebreo, no solo la gente judía, los que viven en la tierra prometida de Israel. No, ¿qué dice ahí el texto? Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Eso quiere decir que allí está incluida la familia Hernández, la familia Pérez, la familia Rodríguez, la familia Martínez, la familia Quispe, la familia Da Silva, la familia tuya y la familia mía. Todas las familias de la tierra serán bendecidas. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Pero no es lo que hemos visto. Al caminar los siglos, hemos visto de que Dios escogió la niña de sus ojos. Ay, qué bonito nosotros los cristianos modernos. Yo soy la niña de tus ojos. No en el Antiguo Testamento. Tú no eras la niña de los ojos del Señor. Tú eras un pagano, gentil, pecador, fuera de la ley de Moisés. En el Antiguo Testamento, los escogidos de Dios era el pueblo de Israel y ellos eran los bendecidos. Ellos eran los que Dios había escogido. Pero claro que sí, tú y yo vimos la historia. Llevamos 30 semanas estudiando el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios quería hacer algo con Israel, Israel fallaba una y otra vez. Pero pasaron los siglos, pasaron el tiempo, ¿y qué pasó? Dios mandó finalmente, Dios dijo, no más. No más me voy a yo dejar a saber y conocer a través de símbolos, metáforas, ilustraciones. Ahora yo voy a partir la eternidad. Voy a salir de la eternidad y voy a entrar a la humanidad. Y voy a enviar a mi Hijo para que Él sea el camino, la verdad y la vida. El camino al Padre. Y eso fue lo que sucedió. Dios mandó a su Hijo Jesús. Jesús vivió entre nosotros. Murió sin pecado alguno. Fue puesto en una tumba. Y como murió de manera innecesaria, porque Él nunca había pecado, el Señor lo coronó y lo resucitó de entre los muertos en el tercer día. Y Jesús ascendió al Padre. Está ahora sentado en el trono de David, en el reino de los cielos. ¿No oigo? Se está cortando. Ok, se está cortando. Ok. No me gusta esto, porque yo predigo con las manos. Pero ahí vamos, we can do this, ¿verdad? Sí se puede, ¿sale? Sí se puede, ok. ¿Dónde andaba? Ah, sí, Jesús vino y Jesús resucitó. Y Jesús ahora está sentado en el trono del Padre, en el trono de David. Y luego pasa algo en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo desciende y hace habitación en el corazón del hombre. Finalmente allí vemos el cumplimiento de la profecía de que Dios le iba a dar un nuevo corazón al ser humano. La evidencia del nuevo nacimiento, el nuevo corazón, quitándonos el corazón de piedra y dándonos el corazón del Espíritu para nacer de nuevo, sucedió en el día de Pentecostés. Y ese día 3,000 personas de todas las naciones recibieron a Cristo. Y seguimos el texto bíblico, vemos que el Señor añadía más y más a la gente que eran salvas. Pero aún se quedaba el evangelio en Jerusalén y en Judea, hasta que llegamos a Hechos capítulo 8, donde el evangelio sale por primera vez de Jerusalén y Judea y sale a Samaria. Y en Samaria la gente conoce de Jesús y reciben el Espíritu Santo, un nuevo corazón. Y si seguimos leyendo Hechos capítulo 8, vamos a Hechos capítulo 10, sucede allí la historia del centurión romano. Finalmente, Hechos 10, anótalo en tu Biblia, nota de esto. Hechos 10 es la señal del primer pagano gentil recibiendo un nuevo corazón, un nuevo nacimiento del Espíritu. Hechos 10 es tan importante en la gran metanarrativa del Nuevo Testamento. Porque en Hechos 10 un gentil recibe el Espíritu Santo y él y su casa reciben la salvación. Y luego llegamos a Hechos capítulo 11. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 11?
Nueva York recibe el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Nueva York? No había Nueva York en esos entonces. No había Nueva York, pero había Antioquía. Antioquía era una ciudad muy similar a Nueva York. Nueva York es una ciudad metropolitana, llena de inmigrantes, con mucho dinero y mucho movimiento. Así era Antioquía. Damas y caballeros, también las nota de Hechos capítulo 11, porque en Hechos 11, en Antioquía, una ciudad de más de 600,000 habitantes, allí llega el evangelio a un pueblo, una gente gentil por primera vez. Y muchos son convertidos en Antioquía. Fue allí en Antioquía donde le llamaron a los seguidores de Jesús cristianos por primera vez. Los cristianos de Antioquía eran gentiles, no tenían ninguna conexión alguna con Moisés o con la ley de Moisés o el pueblo judío. ¿Y qué pasa? Los cristianos judíos en Jerusalén se rascan la cabeza y dicen: ¿cómo es posible que los gentiles en Antioquía están recibiendo el Espíritu Santo y siendo salvos como nosotros? Se habían olvidado que siempre, desde el principio, Génesis 12, siempre había sido el plan de que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Se habían olvidado. Pero ¿qué pasó? Se enojaron los cristianos judíos porque los cristianos gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo. Así que los cristianos judíos fueron a hablarle a los cristianos gentiles a que se convirtieran al judaísmo para recibir a Jesús como su Salvador. Y allí, damas y caballeros, llegamos a Hechos 15. Hechos 15, damas y caballeros, es el punto de inflexión, la bisagra. Hechos 15 es el punto donde la promesa de Génesis 12 finalmente entra en su cumplimiento total. Si la iglesia se equivoca aquí en Hechos 15, la gran historia se rompe. Si la iglesia se equivoca en Hechos 15 y le agregamos algo más a la salvación y a la gracia de Jesús, tú y yo no tenemos participación en el reino de los cielos. Si la iglesia falla en Hechos 15, todo se derrumba. La muerte de Jesucristo entonces fue en vano. Hay mucho en juego en Hechos capítulo 15. Pero si la iglesia acierta en Hechos 15, todas las familias de la tierra, incluida la tuya y la mía, todas las familias en Latinoamérica, todas las familias en África, todas las familias en la China, en Asia, todas las familias del mundo tienen la oportunidad de recibir el evangelio y participar de la bendición prometida a Abraham en Génesis capítulo 12. Mucho está en juego en Hechos capítulo 15. Así que este mensaje de hoy no es teoría, es real, aplicable para el día de hoy. Porque Hechos 15, allí es donde tú entras en la historia. El problema es de que tenemos una memoria muy corta y nos comportamos como los cristianos judíos y le agregamos a la gracia de Jesús más cosas. ¿Por qué? Porque es naturaleza humana querer ganarnos la entrada al reino de los cielos. Se le llama religión. La religión es el intento del ser humano tratar de estar bien con Dios con sus propias fuerzas. Eso siempre queremos hacerlo. Pero leemos el texto entonces. Vayámonos allá. Les dije que no me gusta este micrófono. Hechos 15, vámonos para allá. Señor Santo. ¿Verdad? Vámonos a Hechos 15. Hechos 15. ¿Listos? Para ver la pelea que casi dividió a la iglesia en dos. La pelea de no muy pocas palabras. La discusión donde se tuvieron que parar para defender la gracia de Cristo. Y dice el texto, ¿listos? Hechos 15:1. Algunos que habían llegado de Judea, esos son cristianos judíos. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate
de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos, o sea, los gentiles se están convirtiendo. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes se informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, quiere decir que fariseos se habían convertido a Cristo. ¡Wow! Gloria a Dios. Que ahora hay fariseos cristianos, se convirtieron a Cristo. Pero estos fariseos cristianos judíos, mira lo que están diciendo. Es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga conmigo, larga discusión, Pedro se puso de pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos. Cuando terminaron, Santiago, el medio hermano de Jesús, tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón, o sea Pedro, nos ha expuesto como Dios desde el principio tuvo el bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honrar de su honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque el Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, aquí está el verso 19, el más importante de todos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos, a los gentiles, que se conviertan a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Y en efecto, desde tiempos antiguos Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas de todos los sábados. Detente allí. Wow. ¿Qué vemos, chicos, en esta historia? Al leer el pasaje, estos versículos 1 al 21, se puede dividir en 4 movimientos muy simples. Lo primero que vemos allí en el texto bíblico, que refuerza la verdad central de vive en la gracia. Vive la gracia que nos une, celebra la diferencia que nos enriquece, porque somos una sola familia en Cristo. Lo primero que veo allí en el texto es esto: añadirle a la gracia siempre te divide la familia. Añadirle a la gracia de Jesús siempre te divide la familia. Damas y caballeros, jóvenes que me escuchan, en las iglesias cristianas de hoy alrededor del mundo todavía enfrentamos nuestro propio Hechos 15. Tal vez ya no estamos discutiendo si los gentiles deben de circuncidarse o no, pero sí discutimos otras cosas que muchas veces usamos para medir quién es más cristiano, quién es verdaderamente salvo. Decimos cosas como: ¿cómo puedes votar demócrata y ser cristiano? ¿Cómo puedes votar republicano y ser cristiano? Unos dicen: si de verdad amas este país y honras la ley terrenal, como dice Romanos 13, entonces vas a pensar sobre la inmigración de esta manera. Y otros dicen: si realmente amas al inmigrante, tienes que pensar así. Unos dicen:
eso no es salud mental, eso es puro guerra espiritual. Otros dicen, no me hables de demonios, eso es pura ansiedad y depresión. Unos dicen, un buen cristiano hace homeschool y educa a sus hijos en la casa. Otros dicen, un buen cristiano manda a sus hijos a la escuela pública para que sean luz. Unos dicen, las mujeres no deben de predicar ni ser líderes en la iglesia. Otros dicen, Dios también le ha dado dones y talentos a nuestras hijas para poder edificar a la iglesia. Hoy en día tenemos también nuestra propia versión de la circuncisión. Temas que nos dividen, temas que causan pleito entre nosotros. Pero tú y yo tenemos que aprender a discernir que añadirle a la gracia de Jesús siempre va terminando dividiendo la familia de Dios. ¿Por qué? Porque poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a tratar nuestras convicciones, nuestras preferencias y nuestras experiencias personales y nuestra propia cultura como si fueran los requisitos para sentarse en la mesa de Dios. ¿Tú quién eres para ponerle requisitos a la mesa de Dios? Hechos no nos habla acerca de requisitos para poder sentarse a la mesa de Dios. ¿Por qué? Porque la mesa no es tuya. La mesa no es tuya, la mesa le pertenece a Cristo y es Cristo quien dicta qué se requiere para sentarse a la mesa del Señor. ¿Y sabes qué? La lista de cosas que Jesús ha dicho que son necesarias para sentarse a su mesa son muy poquitas. Son muy poquitas. Veamos el texto bíblico, Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice el texto: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Estos no eran ateos, damas y caballeros. No eran enemigos de la iglesia cristiana. Eran los mismos hermanos de la iglesia. Eran los hermanos de la iglesia madre en Jerusalén. Y esos hermanos creían que para ser salvo sí hay que recibir la gracia de Jesús, pero que hay que agregarle algo más a Jesús, algo más al evangelio. ¿Qué es eso? Circuncidarse. La marca de la circuncisión era la señal externa de pertenecer al pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, los judíos cristianos querían que los cristianos gentiles adoptaran sus costumbres culturales y ceremoniales para ser verdaderamente hijos de Dios. Esto, damas y caballeros, es una bomba nuclear, porque es cambiar el evangelio. Es Jesús más algo más y eres salvo. Y eso es un falso evangelio. Cuando empezamos tú y yo a agregarle a la obra de Cristo algo más. Pero tú y yo hacemos lo mismo. Los verdaderos hermanos en Cristo, un verdadero cristiano no bebe alcohol. Los verdaderos cristianos no escuchan música mundana. Las verdaderas hermanas en Cristo no se visten de esa manera, señal de que tú no has nacido de nuevo. Los verdaderos cristianos van a hacer esto y aquello. Los verdaderos cristianos van a comportarse de esta manera. Tú y yo hacemos lo mismo también. ¿Y qué pasa? El versículo 2, dice el verso 2. Esto provocó un altercado. Circula la palabra altercado. En griego, allí habla de una protesta, y la palabra altercado en griego es una protesta civil. Se repanta, dice que hubo un altercado y un serio debate. Realmente en el griego serio debate quiere decir debate feroz, acalorado. O sea, Pablo y Bernabé se ponen de pie y empiezan a defender la gracia de Cristo. Y Pedro y Bernabé eran judíos también, pero ellos habían entendido que la salvación no está ligada a mi cultura, no está ligada a mi tradición espiritual, a cómo yo aprendí en mi iglesia. No, la salvación de Cristo es fe en Jesucristo nada más. Solo por gracia, solo por fe en Cristo Jesús. Y Pablo y Bernabé no están tolerando otro evangelio, están defendiendo el verdadero evangelio. Están dispuestos a entrar a este combate teológico con tal de que
de no agregarle nada a la gracia de Jesús. Porque, damas y caballeros, si el sacrificio de Jesús no es suficiente para salvarnos, si hay que agregarle algo al sacrificio de Jesús para entrar al reino de los cielos, entonces Jesús murió en vano. La obra de la cruz fue en vano. Si los gentiles tenían que ganarse su salvación cumpliendo la ley de Moisés, entonces la muerte de Cristo en la cruz había sido en vano. Así que hoy yo quiero que te preguntes, ¿dónde estoy yo agregándole a la gracia de Jesús y imponiendo cargas culturales, preferencias personales a mis hermanos y hermanas en Cristo? Yo soy un líder de un estudio bíblico, yo soy un líder de un grupo de vida, yo soy el pastor y estoy predicando. Lo que realmente estoy predicando son mis propias preferencias personales. Esto es lo que yo prefiero. Yo te lo digo, te lo he dicho muchas veces. Yo no tomo alcohol. Pecadores todos ustedes que toman alcohol. ¿Cuándo he dicho eso? Nunca. Yo no bebo alcohol por mi propia preferencia, pero nunca he predicado desde el púlpito diciendo que beber alcohol es pecado. No, claramente la Biblia dice que emborracharse es pecado. Beber alcohol no lo es. Si tú bebes alcohol, pues gloria a Dios. No te emborraches. Pero gloria a Dios si tú bebes alcohol. Bien. ¿Verdad? Pero pastor, ¿qué tal si toman esa libertad para pecar? Esto no es nuevo. También a Pablo lo criticaron por lo mismo. ¿Cómo dice Romanos 6? ¿Qué pues? ¿Seguiremos pecando porque la gracia abunde? No, en ninguna manera. Nuestra libertad en Cristo no es licencia para pecar. Pero tenemos que ser sinceros y verdaderos. Hay diferencias de opiniones culturales, preferencias espirituales, que no debemos de imponerlas como si fueran leyes para entrar al reino de los cielos con Jesús. Entonces te quiero enseñar dos principios que van amarrados con uno. Ahí te va, ¿listo? Lo esencial. Tú y yo tenemos que aprender a discernir qué es lo esencial. En la gráfica, por favor, lo esencial. Lower side third, please. Side third. Ajá. Ahí está. Lo esencial. En lo esencial no es negociable. Lo esencial no es negociable. ¿Y eso se refiere a qué? A la deidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Su muerte y resurrección. La salvación por gracia. La lista es pequeña de las cosas que son esenciales del evangelio. Esas, damas y caballeros, yo como tu pastor las defenderé hasta el final. Y espero que tú también las defiendas. Espero que también esto que enseñes que es la manera para entrar al reino de los cielos. Somos salvos por fe, por gracia y solamente por gracia. Reconocer que Jesucristo es el único camino para el Padre. Así que en lo esencial no negociamos. Pero, damas y caballeros, también hay lo no esencial. Lo no esencial son las cosas que incluye métodos específicos de adoración, que si podemos cantar con la batería o puro himno, ¿verdad? O formas de gobernar la iglesia, ancianos, diaconados, ¿verdad? Que si las mujeres pueden predicar o no predicar. Todo eso es secundario. Doctrinas secundarias. Para esas cosas hay espacio para libertad, humildad y amor. Podemos definir en las cosas no esenciales, en las cosas secundarias. Y debemos tener la madurez para saber discernir entre lo esencial y lo no esencial. Estas dos cosas se amarran con un principio de esta manera. Dice, en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todo amor. Amor debe de ser lo que nos une a ti y a mí. La manera en cómo nos amamos. Así que yo me puedo sentar a la mesa con cualquier hermano de nuestra iglesia que tenga diferencias de opiniones y compartir la mesa juntos. Porque puedo discernir entre lo que es esencial y lo que no es esencial. En todo, siempre amor por delante. Esto es lo que queremos vivir, damas y caballeros.
Así que si le añades a la gracia, va a terminar dividiendo la familia espiritual. No le añades a la gracia. Número 2, la gracia, todos somos iguales bajo la gracia. La gracia que nos iguala. Al seguir leyendo las escrituras, el texto de hoy, nos damos cuenta que la gracia es igual para todos. La manera en que los cristianos judíos fueron salvos es la misma manera en que los cristianos gentiles fueron salvos. Y leemos el texto bíblico del versículo 6, dice: los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Así que este no es un tema secundario, damas y caballeros. Ellos están hablando de lo que es la verdadera gracia. Cómo entrar al reino de los cielos. Este no es un tema secundario. Así que ese concilio, así le llaman los teólogos, esta reunión de concilio que sucede en Hechos 15 es muy importante. Porque la pregunta que están resolviendo es: ¿cómo entra alguien a ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo entra alguien para heredar el reino de los cielos? ¿Por gracia? ¿O gracia más guardar la ley de Moisés? ¿Por Cristo solamente? ¿O por Cristo más la ley? Sigamos el texto, versículo 7. Dice: después de una larga discusión. Si tú una vez has asistido a una reunión de líderes, siempre son largas. Te tengo noticias, tú que aspiras a ser líder en la iglesia. Las reuniones son largas. No nada más las reuniones del pastor Jaime. Dice aquí, después de una discusión. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos, o sea, los gentiles, oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Damas y caballeros, ¿qué está haciendo aquí el apóstol Pedro? Pedro está testificando y diciendo: yo vi con mis propios ojos cómo los gentiles nacieron de nuevo. Yo vi con mis propios ojos cómo recibieron el Espíritu Santo. Yo vi con mis propios ojos cómo sus corazones fueron purificados y recibieron un corazón nuevo del Espíritu. Yo, Pedro, soy testigo que los cristianos gentiles fueron transformados de la misma manera que nosotros los cristianos judíos. Está testificando Pedro lo que él vio, diciendo: todos somos salvos por igual. Porque mira lo que dice ahora el versículo 10. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos gentiles un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Pedro le llama a la ley un yugo, porque para llegar a la época de Pedro, desde el Antiguo Testamento a Pedro, el hombre le había agregado a las 633 leyes levíticas, le habían agregado miles y miles de leyes. Para la época de Jesús ya había un libro extra, totalmente extra, con todas las leyes que le habían agregado los judíos a la ley de Dios. Y a esa ley se le llamaba un yugo, el yugo de Moisés. Pedro está diciendo: nosotros que somos judíos, y nosotros podemos guardar el yugo de Moisés. ¿Con qué pretenden ustedes ponerle este yugo a gente gentil que no tiene nada que ver con nosotros? No tienen antecedente, historial con la ley de Moisés. Y verso 11, Pedro termina diciendo: no puede ser, más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Ahora, fíjate muy bien el versículo 11, porque el versículo 11 no se nota en el español. En el griego está muy, muy claro. En el griego, Pedro está diciendo que nosotros somos salvos del igual modo que ellos, los gentiles, no al revés. Una persona diría: como el evangelio salió de nosotros los judíos, pues ellos son salvos como nosotros. Pero Pedro está diciendo lo opuesto. Pedro está diciendo que nosotros los judíos fuimos hechos salvos como ellos, de la misma manera.
sin la ayuda de la ley. Imagínate esa bomba decirlo en un grupo lleno de cristianos judíos. Pedro en esencia está diciendo allí, damas y caballeros, circula este versículo. Pedro está diciendo, ya se terminó la ley. Jesús ya la había cumplido, Él ya la había cumplido por nosotros. Pedro acaba de darle finalidad a la ley. Ya no se necesita la ley de Moisés. Ya no hay necesidad de todas estas reglas, ritos y regulaciones para heredar el reino de los cielos. Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí Pedro? Que todos somos salvos de la misma manera. Nadie es salvo agregándole algo más al mensaje de Jesús. Todos somos salvos. ¿Qué te salvó? ¿Cómo fue que llegaste a Cristo? ¿Fue tu esfuerzo? ¿Como los judíos? ¿Guardar la ley de Moisés? No hice nada. ¿Fue tu disciplina espiritual? No, tampoco. No hice nada. No tenía disciplina espiritual. Soy gentil. ¿Tu árbol genealógico? No, tampoco, porque no soy parte del pueblo de Abraham. ¿Fue que tu mamá te llevaba a la iglesia? No, tampoco, porque yo no iba a la iglesia, soy gentil. Pedro está haciendo una declaración tan contundente de que todos somos igual a los pies de la cruz. Ahora, déjate digo algo muy interesante. Permitir que una experiencia personal establezca normas para la iglesia no es suficiente. Sí, Pedro fue testigo y vio que los gentiles fueron salvos, pero toda experiencia humana tiene que ser medida a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Y es allí donde ahora Santiago, el medio hermano de Jesús, se pone de pie y él dice: pues esta experiencia que Pedro está recalcando y Pablo y Bernabé han contado de los gentiles creer en Cristo y ser transformados, esto ya lo habíamos visto en el testamento dado del ayer. El profeta Amos había profetizado eso. Así que el tercer punto que vemos aquí es que la palabra que nos une como una sola familia. La palabra que nos une como una sola familia. Toda experiencia que vivamos como iglesia tiene que ser medida a la luz de la Biblia. Así que ojo, te voy a enseñar algo muy importante. La pregunta más importante que tú y yo siempre debemos de hacernos para tomar decisiones en nuestro discipulado es este: ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Básicamente eso es lo que está diciendo Santiago. Ok, Pedrito, ok, Pablo, ok, Bernabé, gracias por relatarnos sus experiencias personales, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y el medio hermano de Jesús, Santiago, sabía lo que decía la Biblia, porque él cita a Amos capítulo 9. Vayamos nosotros a Hechos 3, versículo 13. Hechos 15, 13 dice: cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien a escoger de entre los dos judíos un pueblo para honra de su nombre. Allí está Santiago diciendo: qué bueno que tenemos el testimonio ocular de Pedro, pero hace falta que el texto lo comprueba. Hace falta confirmación bíblica. Y Santiago sabía lo que estaba viendo él. Él sabía que estaba escrito que todas las familias de la nación, del mundo, iban a ser bendecidas. Porque él cita a Amos en el versículo 17, 18 y 16, 17 y 18. Dice el versículo 16: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré. ¿Te recuerdas el sermón de David? Cuando Dios le prometió a David que su trono nunca tendrá fin. Pues ahí está el cumplimiento. Jesús ahora está sentado en el trono de David y él es el heredero del trono de Dios, de David. Versículo 17: para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. Y allí está Santiago citando la profecía de Amos, de que siempre ha sido el plan que todos, gentiles y judíos, hombres y mujeres, esclavos y libres, puedan participar del reino de los cielos. Todos somos iguales. La palabra siempre ha sido el plan de Dios, es lo que nos dice. Entonces, habiendo visto estas tres cosas, que nunca le debemos de añadir nada a la gracia,
que todos somos igual y salvos por la gracia, y que fue la gracia para todos fue profetizada, ahora llegamos a la aplicación. La unidad se cuida cediendo por amor, no exigiendo. La unidad se cuida cediendo por amor, no exigiendo. ¿Sabes cómo termina allí el texto en el versículo 19? Con el versículo más fuerte de todos, diciendo la conclusión de la reunión. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se conviertan a Dios. Allí está. Ese día, gracias a Dios que los líderes llegaron a esa conclusión. Tú no te tienes que circuncidar, gracias a Dios, para entrar al reino de los cielos. No te tienes que convertir judío, no tienes que abrazar una nueva cultura, hacer ciertas prácticas religiosas para entrar al reino de los cielos. Porque no es necesario ponerle trabas a la gente que se acerca a Dios. Todo el que quiera recibir el mensaje de Cristo, venga. Y en esta iglesia, Christ Fellowship en español, no estamos poniendo trabas, ni le vamos a poner trabas a la gente que vengan a la casa del Señor. Pero pastor, yo oí una persona en el vestíbulo hablando, diciendo malas palabras. Gloria a Dios, yo quiero oír más malas palabras en el vestíbulo. Pero pastor, encontramos cigarrillos en el estacionamiento de la iglesia. Gloria a Dios que hay cigarrillos en el estacionamiento de la iglesia. Pero pastor, los jóvenes que están viniendo, que no son cristianos, están contaminando a nuestros jóvenes cristianos. Gloria a Dios que están viniendo jóvenes que no son cristianos. No vamos a ponerle trabas para que la gente venga y acepte a Cristo, porque todos pueden ser salvos por gracia. Y luego llegamos al final de esa junta con la parte que siempre me ha confundido, con la lista de 5 cosas que dice el versículo 20. Más bien debemos escribirles que se abstengan de, y hay una lista allí. Espérate, ¿no habían dicho que somos salvos por gracia? ¿Y por qué de repente sale esta lista? Te voy a enseñar cómo entenderlo. Voy a darle al revés. Primero lee el versículo 21, porque el 21 explica el 20. El 21 dice esto: en efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo que así como los latinos están esparcidos por todo el mundo, así son los judíos. Hay judíos en todo el mundo. Dice que en todas las ciudades hay gente que lea a Moisés, dando a entender, hay judíos en todas las regiones. Y como hay judíos en todas las regiones y muchos de esos judíos van a llegar a los pies de Cristo, tengan gracia con ellos al tener interacción con ellos. Así que absténganse de comer lo estrangulado, absténganse de comer carne con sangre, absténganse de la inmoralidad sexual, absténganse de las 5 cosas que menciona ahí. ¿Por qué? No porque son la manera para entrar a ser salvo, sino una manera de tener comunión unos con otros, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando del principio del amor aquí, porque hay judíos en toda región. Chicos, esto es lo que tú y yo hacemos también. Tú y yo mostramos gracia con nuestro prójimo cuando nos unimos unos con otros. Mi hermano posiblemente tenga costumbres que yo no tenga, no lo voy a juzgar, no lo voy a echar de menos. Yo voy a estar dispuesto ¿a qué? A ceder mis derechos con tal de tener comunión con mi prójimo. Eso es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, Santiago, perdón. En otras palabras, así como los cristianos judíos que tienen un historial cultural, si ustedes se abstienen de estas 5 cosas, ustedes del otro lado de la moneda, pues no se tienen que circuncidar. Gloria a Dios. Yo prefiero eso, no tener que circuncidarme. Está dando a entender, damas y caballeros, que todos en la familia de Dios, por amor, vamos a ceder nuestras convicciones personales para poder llevarnos bien en amor. La pregunta entonces es: ¿cómo puedo ceder yo mis derechos para bendecir a mi prójimo? Y te doy un ejemplo muy personal de Yesenia y mío, que hasta ahorita llevamos años viviendo. Yo amo con todo mi corazón la música de mariachi. Amén. La amo, el mariachi. Y yo puedo adorar a Dios con mariachi, puedo cantar serenata con mariachi,
Pero Yesenia, el mariachi a ella, lo que ella vivió en su casa con la música mariachi, le recuerda todo lo malo antes de Cristo que ella vivió. Y ella me ha dicho, Jaime, yo no quiero escuchar mariachi. Yo le llamé en mi casa sábado de mariachi. Sábados escuchábamos mariachi a todo volumen. Y Yesenia, no, Jaime, esto me recuerda un montón de cosas. Así que hoy ya no existe sábado de mariachi. Cedí el mariachi por amor a mi esposa. Y busco, sí, gloria a Dios, pero ok, gloria a Dios. Eso es lo que debemos de hacer constantemente con todos nuestros hermanos, unos con otros. ¿Qué voy a ceder yo con tal de ayudarte a ti a que tú crezcas, a que no caigas? ¿Qué vas a ceder tú para que yo crezca? Eso se llama gracia en acción. Entonces, vive la gracia que nos une. Celebra la diversidad que nos enriquece, porque en Cristo somos una sola familia. ¿Qué te ha hablado el Señor el día de hoy? ¿Qué preferencias personales has disfrazado como requisitos espirituales? ¿Qué cosas culturales has dicho? Pues esto es de Dios y realmente es una preferencia cultural. ¿Qué cosas estás disfrazando tú como espiritual, pero realmente son tus propias preferencias personales? Hoy cédelas a los pies de Cristo. Libérate de ellas y que solamente seas guiado por la gracia del Señor. Pídele, número 2, gracias al Señor para amar en lo no esencial. Porque en lo no esencial, en lo que es secundario, mostramos caridad y amor. ¿Dónde yo debo demostrar más amor a mi hermano y a mi hermana que no vive el cristianismo como yo? ¿Cómo puedo yo mostrar amor y gracia a un hermano o una hermana que vive su fe diferente a mí? En todo, busquemos siempre el amor. Padre, gracias te doy por tu palabra el día de hoy. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por desafiarnos con una palabra tan real, tan verdadera. En un mundo actual que está tan dividido, las iglesias están divididas, los cristianos estamos lamentablemente tan divididos porque cada quien está en su campamento de preferencias culturales y las bautizamos y las disfrazamos como requisitos espirituales, Señor. ¿Cómo podemos nosotros ser diferentes aquí en Christ Fellowship en español y tener una mesa grande, larguísima, donde todos son bienvenidos y defendemos a capa y espada la gracia, pero también tenemos amor y misericordia en todos los secundarios, Señor? Que eso sea Christ Fellowship en español, Padre. Edifica tu iglesia, Señor. Edifica tu iglesia.